Bendecida la iglesia, los comprados a precio de amén, por el sacrificio de nuestro amado Señor Jesús, que fue nuestro sustituto en la cruz. Y éramos nosotros los que debiéramos estar allá, haber ido, pero ese amor del Padre tan maravilloso, tan grande, pagó un precio y fue que su Hijo, el que llevó todas este pecado de nosotros. Bendecidos hermanos, nos disponemos, vamos a orar, soltamos todo peso, toda carga, nos alineamos a los pensamientos de Dios, que sea el poder del Espíritu Santo en cada uno de los bendecidos hermanos, para que tengamos esa unidad, esa comunión íntima con el Padre, no en el alma, sino en el Espíritu, porque el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este día maravilloso que nos has regalado. Gracias, Padre, por la vida. Gracias, Padre, por tu fidelidad, porque nos acostamos, dormimos mientras tú nos sustentaste, velaste nuestros sueños, Señor, porque eres tú el que nos guarda. Tu palabra dice que tú no te dormirás, porque tú guardas, Señor, tus hijos, tu pueblo. Tú tienes, Señor, ese velar para que nosotros, Señor, estemos bien. Padre, gracias. Gracias por este tiempo, por esta hora. Gracias porque eres por tu puro afecto y tu puro amor, porque eres tú el que pone en nosotros el querer como el hacer. Eres tú el que pone por tu espíritu este sentir, Padre, de la gloria de venir a tu presencia, Señor, cada día y cada instante que como iglesia, Señor, nos reunimos a tu presencia, Padre, para que seas tú por tu espíritu llenando estas vasijas, Padre, de la gloria. Somos vasijas de barro en tus manos, Señor. Tú eres el que nos conoce, tú eres el que nos está formando, Señor. Tú eres el que está poniendo, Señor, cada detalle dentro de nosotros, Señor. Por eso, Padre, agradecidos contigo, Señor, y en obediencia, Señor, no la obediencia que produce nuestra alma, nuestro ser humano, es la obediencia que produce el Espíritu, Padre, de venir a congregarnos, Señor, de venir a adorarte, exaltarte, de venir a recibir tu consejo, tu favor, de venir a recibir este alimento sólido, Padre, que es tu palabra, ese alimento que es el que nos está llenando cada día, Señor, y que nos está quitando, Señor, esa hambre, esa falta, Señor, de esa ansiedad de estar, Padre, en la gloria, no fuera de tus pactos, sino en tu presencia, en tus pactos, estar contigo, amado Dios. Es tu palabra, Señor, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de doble filo. Tu palabra que es la que encierne toda intención de nuestra alma, de nuestro corazón. Tu palabra que es viva y eficaz, Señor. Padre, te damos gracias. Gracias porque eres tú el que tiene, Señor, el control de todas las cosas. Agradecidos contigo, Señor, porque sabemos que nos tienen la posición de hijos, Señor. Somos tus hijos. Y como hijos, Señor, tenemos que darnos esa posición, ese valor, Padre de la gloria, de saber que en tus manos están nuestros tiempos, Señor. Que tú eres, Padre de la gloria, el que ha trazado el plan perfecto para nuestra vida, Señor, de esa vida, Señor, que tú nos has dado, y de estar aquí en este sistema, en este valle, Señor, de sombra y de muerte, de estar aquí, Señor, en esta tierra de los vivientes, Padre, pero nos recuerda siempre tu espíritu, que no somos de aquí, que tenemos, Señor, que alinearnos a tus palabras, a tus enseñanzas, a tus estatutos. Por eso nos dices que no nos olvidemos de tu palabra, de guardarla, de estar en esa intimidad contigo, que busquemos la sabiduría, esa sabiduría que solamente tú nos puedes dar, Padre de la gloria, esa sabiduría que proviene de ti, Señor,
y que es más preciosa que el oro, que la plata. Esa sabiduría no se puede comparar con nada, Señor, porque es la que nos lleva, Señor, a la rectitud, es la que nos lleva a ir alcanzando cada día la estatura de Cristo, es la que nos ayuda, Señor, a saber discernir todo tiempo, a saber discernir todas las cosas por el Espíritu, Padre, porque tú nos has dotado de todo, Padre Celestial. Por eso no podemos decir que estamos huérfanos, porque tú estás con nosotros. Tú eres, Señor, nuestro Padre, eres tú nuestro Hacedor, eres tú, Señor, el que hiciste todas las cosas, Señor, todas las preparaste, Padre. Esa obra preparada de antemano para que nosotros podamos caminar en ella, Señor, con la fe, con la seguridad, la confianza de que como hijos, Señor, todo lo que obtenemos, Padre de la gloria. Espíritu Santo de Dios, en esta hora te invitamos que seas tú, Espíritu de Dios, que no que vengas, sino que ya estás en nosotros, tú estás dentro de nosotros. Por eso en Espíritu nos unimos a ti, Espíritu Santo, soltando, Espíritu de Dios, todo peso, toda carga, y nos alineamos a esos pensamientos del Padre, a esa sabiduría del Padre. Nos alineamos al consejo que Él nos da cada día, para que nosotros, Señor, entendamos que somos, Señor, esos hijos amados que cada día nos van llevando, Señor, a un nivel mayor. Padre, gracias. Gracias por todas las cosas que provienen de ti, lo que tú, Señor, nos está dando. Y gracias, Señor, porque eres tú el que sabe darnos, Señor, lo que necesitamos, porque antes de que nosotros te pidamos, ya sabes de qué tenemos necesidad. Amado Padre Celestial, muchas gracias por este día, por la vida. Gracias, Señor, porque tú tomas el control y nosotros, Señor, vamos en esa barca, Padre Celestial, sin ningún temor, Señor, siendo guiados por tu Espíritu, por la fe y la esperanza, por la esperanza, Señor, que nos da, bendito Padre, la gloria de saber que tu palabra, Señor, nos lleva cada día a ese crecer, al morir, porque tenemos que soltar, Señor, tenemos que crucificar todos aquellos deseos, pasiones, Señor, todas esos pensamientos que no te alaban, que no te glorifican, Padre de la gloria, en ese querer, en ese hacer de nosotros, Padre Celestial, que muchas veces por el afán, por la ansiedad, Señor, nos metemos en procesos, Padre. Y tú quieres que tengamos reposo, por eso nos invitas a reposar, porque ya todas las cosas están hechas. Ya nada, Señor, nosotros tenemos por hacer, porque cuando queremos hacer, tú nos dices que somos siervos inútiles, Padre Celestial. Muchas gracias, Padre, por la vida. Gracias, Señor, porque nuestra vida está en tus manos, Señor. Gracias, Padre Celestial, por todo el tiempo, Señor, este transcurrir, Padre de la gloria, de este tiempo, Señor, terrenal, Padre. Ahora, Señor, tú nos llevas cada día también a que tengamos presente el tiempo Kairos, ese tiempo tuyo, Señor, donde no está el afán, donde no está la ansiedad, donde dejamos que el poder tuyo, Señor, sea obrando. Gracias, Señor. Gracias porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Tú has dicho que no temamos, que estamos, Señor, en tus manos. Gracias porque eres nuestro pastor. Gracias porque aunque estemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, Señor. No debemos tener temor, porque si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Que tendremos aflicciones, aquí las tenemos, Padre. Pero muchas veces, Padre Celestial, hay un propósito, Señor, en cada circunstancia que llega a nuestra vida, cada situación, Padre. Hay un propósito, Señor. Y ese propósito es el que el Espíritu Santo nos lleva, Señor, a que entendamos que tenemos que tener la sabiduría que viene de ti, Padre Celestial. Porque no podemos andar, Señor, en la gracia siendo graciosos, sino esa gracia que tienes el valor de saber comportarnos, de saber caminar de acuerdo, Señor,
a tu consejo, a tu mandato, Señor, a lo que ya tú has establecido. Por eso nos invitas a que entremos a tu presencia, Señor, que oigamos tu palabra, que tengamos presente lo que tú nos estás hablando, porque cuando no prestamos los oídos, Señor, espirituales a oír tus razones, es cuando nos metemos, Señor, en esos procesos, porque tu palabra dice que si hubiéramos estado en la intimidad, nada hubiera pasado, Señor, porque habíamos sido guardados por el poder de tu Santo Espíritu, porque es contigo, tú nos das, Señor, toda arma para que podamos combatir. Tú nos das tu palabra, Señor, el consejo. Tú nos tienes, Señor, avisado de todas las situaciones y todas las cosas, Padre de la gloria, que han de suceder, Padre Santo. Quita de nosotros, Señor, esa necesidad, ese estar, Padre de la gloria, queriendo hacer nosotros, queriendo hacer que nuestra voluntad sea por encima de la tuya, Padre. Y no es así, porque tenemos que estar rendidos, Señor, a tu voluntad, Padre de la gloria, que es la santa y la perfecta. Padre amado, te damos muchas gracias, poniendo, Señor, este día. Hemos empezado un día, Señor, bendecidos, Padre, con toda la bendición, independiente de cualquier situación, circunstancia, independiente, Señor, de lo que hayamos pasado, Señor, pero ahí estás tú, Señor, para decirnos: no tema, no desmaye, esfuércese, porque yo soy su Dios que los sostengo, nunca los dejaré ni los desampararé. Padre, gracias, porque tú tienes palabra de vida para nosotros, Señor. Padre, ayúdanos por tu Espíritu a soltar, bendito Señor, esa parte, Señor, que nos inhibe, Señor, de recibir la verdadera palabra del Espíritu, Señor, porque le ponemos sombra, Señor, a lo que tú has dicho, Señor. Oh Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por este día. Gracias porque hoy es el día que tú hiciste. Gracias, Padre, porque mientras haya vida hay esperanza, Señor. Muchas gracias, Señor. Te vamos a alabar, a exaltarte, a glorificarte. Gracias, Señor, porque también nos estás llevando, Señor, a que estemos aterrizados, como por decir algo, Señor, en no meternos, Señor, en las corrientes de este tiempo, de los afanes de estos días, Señor, en las carreras, Señor, que trae, Padre de la gloria, el sistema, porque todo esto, Señor, es pura fatiga y cansancio, Señor, porque esto no nos trae, Señor, nada que nos lleve a tener que crecer en el Espíritu, Padre. Todas estas situaciones, todos estos tiempos, Señor, muchas veces son pura aflicción del Espíritu, de la carne más que todo, Señor, porque es la carne la que anda, Señor, en ese querer, en ese hacer, en ese correr, Padre Santo. Danos la sabiduría, Señor, de entrar en tu reposo, Padre, de estar donde tú estás, Señor, no donde tú estuviste, Padre. Basta ya, Señor, de vivir como vivíamos antes, Señor, siguiendo la corriente del mundo. Ahora, Señor, nos invitas a seguir en tu reino y en tu justicia, tu reino que es gozo, paz y amor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias te damos, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos aquí. Estamos, Señor, en esa unidad, sabiendo, Padre, que tú tienes el control de todo, que en tus manos está la vida, Señor, de nuestros bendecidos hermanos, el bendecido Harold, la bendecida Piedad, Padre de la gloria. Tú, Señor, los has amado con tu amor eterno. Por eso, Señor, tu misericordia está con ellos. Tú no los dejas, no los desamparas, Padre, porque como hijos, Señor, tienen esa protección tuya, Señor, porque tú eres un Padre que nos has amado, Señor, y que nos guardas, Padre. Así estemos, Señor, pasando por situaciones, por dolor, por angustia, lo que llegue, Señor, pero si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Padre?
Gracias porque en Cristo estamos completos, sin que nos falte cosa alguna. Muchas gracias, Padre, por mis bendecidos hermanos. Tú eres el que conoce el corazón de cada uno y tú eres el que sabe la necesidad de cada uno, Señor. Tú eres el que sabe de qué tiene necesidad. Tú eres el que tiene, Señor, ese poder por tu Espíritu para llevarlo, Señor, al reposo, al descanso, a la paz, para dar salud, Señor, y prosperidad en el alma, Padre. Muchas gracias, Señor. Te vamos a alabar, a exaltar, a glorificarte y a darte, Señor, toda la honra y la gloria. Que tu palabra, Señor, sea ese alimento que llene nuestro espíritu, Padre, porque es con tu palabra, Señor, que podemos seguir cada día en el caminar, porque tu palabra es luz a nuestro camino, Señor. Tu palabra es la lumbrera, Señor, y tu palabra es la que debemos guardar, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias por todo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenos días, mis bendecidos hermanos. Seguimos con nuestro estudio del libro de los jueces. Anteriormente vimos que Dios se manifestó ante Israel cuando Israel clamó, cuando Israel se acordó otra vez de Dios y pidieron liberación. Pues Dios envió a un profeta menor, pero al fin profeta, que se llamó Ahod. Y esta historia de Ahod pues nos muestra que a veces nos podemos sentir como insignificantes, pero para Dios no lo somos. Y Dios a Ahod le dio la estrategia, le dio la valentía, y esa fe pues no fue pasiva, sino que fue dinámica. Y pues por otro lado nos recuerda que Dios escucha el clamor de su pueblo. Podemos confiar que Dios oye nuestras oraciones y está trabajando incluso si su respuesta viene de maneras inesperadas. En el cuarto capítulo de Jueces vemos una historia que involucra a la única mujer profetisa llamada Débora, la única mujer entre los jueces, quien también la escritura la define como profetisa. En esta etapa de la historia, Israel vuelve a caer en la idolatría y como resultado son oprimidos por Jabín, rey de Canaán, cuyo ejército es comandado por el temido general Sísara. El pueblo de Israel, angustiado por la cruel opresión de Jabín, clamó a Dios y Dios responde a través de Débora, quien convoca a Barak para liberar al pueblo de la opresión. Débora transmite el mensaje de Dios a Barak diciendo que reúna a 10,000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón para enfrentar el ejército de Sísara en el monte Tabor. Sin embargo, Barak, temeroso de ir solo a la batalla, le pide a Débora que lo acompañe. Débora acepta, pero le advierte que debido a su falta de confianza en ir solo, la gloria de la victoria no será para él, sino que será para Dios.
y entregará a Sísara en manos de una mujer. Lo interesante de esta historia es que como Dios utiliza a varias mujeres valientes para llevar a cabo el plan de liberación. Débora como líder y Jael más adelante en la historia, porque esta mujer Jael es finalmente quien, digámoslo, ella mata a este temido general, que era el único de todo el ejército, el único que sobrevivió. Y él se fue buscando asilo y llegó donde esta mujer, Jael. Pero pues ella ya esa era la estrategia que Dios había usado. Y mientras él dormía, pues ella lo mató. Pero entonces esa fue la estrategia que se narra allí en ese capítulo de Jueces. La figura de Débora es inspiradora y desafiante como profetisa y juez. Débora se destaca no solo por ser una mujer en una posición de liderazgo en una sociedad completamente patriarcal, sino también por su valentía y su disposición a obedecer la voz de Dios sin vacilar. Esta historia nos enseña que Dios no está limitado por el género ni por las normas culturales de la época. Él elige y usa a quienes están dispuestos a seguir su llamado con fe y coraje, independientemente de las expectativas humanas. La interacción entre Débora y Barak también es rica en lecciones espirituales, pues Barak, aunque era comandante militar, se muestra inseguro y él le dice a ella, ahí narra que él le dice a ella que él va a la batalla, pero si solo ella lo acompaña. Por eso él no sentía, esa era como la confianza que él tenía, que ella estuviera ahí. Y esa es la inseguridad que narra. Y él acepta ese desafío, pero entonces si ella iba con él. Débora aceptó ir con él, pero de antemano le advierte que esa victoria en ningún momento fuera a pensar que era de él, sino que esa victoria iba a ser de Dios, porque ese ejército era supremamente temido, el ejército de Sísara, este general que se narra aquí, y allí dice que no quedó ninguno es ninguno. El único que sobrevivió fue este general y salió huyendo, buscando dónde esconderse, pero ya él estaba destinado como iba a padecer. Entonces esto resalta también un aspecto, no, súbale, sí. Esto también resalta un aspecto humano que muchos de nosotros experimentamos, la lucha contra el miedo y la necesidad de apoyo, que muchas veces nos pasa eso, ¿no? Que necesitamos como sentirnos apoyados, como que esa sensación vaga de que es que no, pues que estamos solos, que pobrecitos, que etcétera, pero esa es la confianza que debemos buscar en Dios. Esta es pues en este capítulo vemos, ¿sí? Bueno, sí, tiene mucho eco. Vemos cómo Dios nos muestra que Él no necesita de superhumanos para manifestarse, ni no necesita
ciertas condiciones, y menos en estos tiempos de guerra que narra Jueces. En ningún momento necesitó personas superdotadas, sino que es simplemente su gracia, su favor. Y aquí se resalta la confianza de estas dos mujeres, que en medio de un entorno completamente adverso, porque la mujer era supremamente menospreciada, pero aún así Dios se levanta con poder, y no hay nada que estorbe lo que Él va a hacer. Y como bien lo dice aquí, Dios no mira condiciones. Entonces, eso es uno de las más grandes, o de las grandes virtudes que vemos en nuestro Padre, que de lo vil, de lo menospreciado, Él hace cosas maravillosas, inmensas. Y aquí, con 10.000 derrotaron a un ejército que para la época eso era porque ellos tenían carros, tenían armamento, eran completamente superiores en cuanto a la guerra, este ejército de Císara. Pero mira que Dios, no hay nada imposible para Dios. Y bueno, bendecidos, vamos, hasta aquí dejamos este capítulo 4 de hoy. Continuamos más adelante. Queda nuestra bendecida Ledis para la prédica. Bendecida la iglesia, bendecidos con todo poder. Estamos reinando y señoreando juntamente con Cristo en este mundo, en este cuerpo terrenal, en este cuerpo de pecado. Estamos reinando y señoreando. Amén. Seguimos allí en la enseñanza. La obra nos revela la justicia de Dios. Esa es la serie que hemos venido desarrollando, y el subtítulo de la enseñanza: Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. La obra nos revela la justicia de Dios, es la serie de enseñanzas, subtítulo: Bástate mi gracia. Bueno, dándole gracias a Dios todos los días, mis hermanos, por todos ustedes, porque ustedes, como miembros del cuerpo de Cristo, son los que Dios ha puesto para su manifestación, para que cada día la unidad del Espíritu sea manifestada, y muy especialmente para que esa manifestación del Evangelio, que es Cristo, se haga rema en cada uno de los miembros del cuerpo. Y dándole gracias porque cuando Dios utiliza a un hijo por su espíritu para hablar la verdad de su palabra, lo hace en su misericordia, porque esa palabra que está en un logos se tiene que hacer rema en nuestras propias vidas, ¿sí? Entonces esa palabra viene cargada de un poder de transformación, pero tiene que haber ese proceso de formación del carácter para que la gloria de Dios sea manifestada, y a eso es que Dios nos ha llamado, y es por eso y para eso que Dios tiene aquí unos miembros del cuerpo, porque esta palabra que Dios da a través de cada uno de nosotros, en este caso a través de mi persona, no se puede quedar
en palabras, tiene que volverse rema. Y está la batalla en mi ser como está en cada uno de todos ustedes, ¿sí? Entonces, la batalla en nuestro ser es una batalla bastante dura, porque la naturaleza nuestra de pecado no puede entender las cosas que son del Espíritu. Por eso Dios dice, bástate mi gracia, porque la naturaleza siempre está razonando lo que Dios ya ha hecho, la gracia que Dios ya nos ha dado, siempre nuestra naturaleza la está razonando, porque nuestros ojos ven lo que ellos ven, siente nuestra alma lo que ella siente, ¿sí? Y Dios nos ha dicho que ya somos una nueva creación. Y resulta que cuando vamos a vivir esa nueva creación en las diversas circunstancias, vienen los razonamientos y dice, ya Dios me lavó con su sangre, hubo un sacrificio, me hizo una nueva creación, ya soy perfecta, santo, justificado por su sangre. Y entonces la razón dice, ¿y por qué estoy así? ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que es? ¿Ya? Y ahí es donde empieza el esfuerzo humano por tratar de hacer para que esa manifestación, para que esa apropiación de esa verdad se haga rema en la vida y se manifieste al exterior como vasos de honra delante de Dios. Bendecida oraba por el Espíritu, una oración muy poderosa con unas palabras muy poderosas de mucho significado de parte del Espíritu. Ella hablaba, el Espíritu le decía a ella que la comunión no es en el alma, sino que es en el Espíritu, porque esa alma, ese hombre viejo está viciado. O sea, en esa alma que está nuestra mente, la voluntad y las emociones. Y nuestra alma, mente, voluntad y emociones es la batalla, es la guerra que nosotros estamos por la que estamos atravesando en cada instante, en cada situación. Y cuando llegan esas circunstancias, entonces viene la palabra, ¿no? Viene la palabra. Vamos a recordar ahí a Josué. Josué. Entonces viene la palabra y dice que en el versículo 7, 1:7, capítulo 5, versículo 7, no lo sabemos de memoria. Solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, y no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces resulta que aquí la palabra dice, esfuérzate y sé valiente. Entonces, nos dicen que tenemos que esforzarnos más en leer la palabra, en alabar, en oración, ¿cierto? Esforzarnos. Y resulta que el esforzarnos, ese esfuerzo trae fatiga y trae cansancio, ¿sí? Entonces estamos en la obra de la injusticia y eso trae ansiedad. Se los digo porque lo estoy viviendo. Entonces la palabra dice, esfuérzate.
Entonces uno dice, no, pues entonces tengo que sacrificar, dejar de hacer una cantidad de cosas y tengo que leer más y tengo que orar más y tengo que escuchar más alabanzas y estamos en esa ansiedad porque estamos pasando la situación, estamos con los afanes, estamos con las angustias y Señor, pero yo ya fui justificada, ya estoy en tu paz, ya estoy en tu gozo y Señor, ¿qué pasa? ¿Sí? Y es precisamente porque estamos en el esfuerzo humano. Y cuando Dios le dice al apóstol Pablo, bástate mi gracia, le está diciendo, no te afanes, no te esfuerces, no te esfuerces, como le dijeron a Josué. ¿Por qué Josué le dijeron esfuérzate? Como que era de él, dependía de él. Estábamos en otro pacto. Era el pacto de las obras, ¿sí? El pacto en donde el Espíritu no habitaba en la iglesia. El pacto en donde la iglesia no estaba en la plenitud, no se le había dado nada. El Espíritu estaba fuera de Josué, alumbrándole el camino, guiándole, pero no estaba en él. Entonces estaba el esfuerzo. Y dice, no se aparte de tu boca la ley, ¿sí?, de la palabra. Y aquí no se trata de una iglesia que habla palabra, ¿cierto? Porque hay muchos, pero resulta ser que no están viviendo esa palabra. ¿Por qué? Porque están en el esfuerzo humano, en el esfuérzate y sé valiente, ¿sí? Entonces, Dios nos lleva a su reposo. Bástate mi gracia. Deja de mirar tanto esa debilidad, ese problema que te angustia y aférrate a la gracia. ¿Cuál es la gracia? Lo que ya se ha cumplido. ¿Qué se cumplió? Que ya Él hizo una nueva creación. Entonces, cuando vienen esas palabras de temor, de angustia, ¿cierto? El propósito del evangelio es que en ese momento se libre la buena batalla de la fe. ¿Con qué? Con la palabra de la gracia, con la gracia de Dios que ya nos ha sido dada. Entonces, decía por ahí Nelly, también la bendecida, el Espíritu, vuelvo y corrijo, el Espíritu a través de la bendecida decía, la obediencia no de nosotros, porque hay muchos obedientes en su esfuerzo humano, muchos obedientes. Ahora venía con la señora, una vecina, veníamos en el carro y ella pasamos cerca al vigilante del sector y dice, él se congregaba, y vea, por estar ahí trabajando los domingos ya no se congrega. ¿Sí? Entonces le decía yo, Dios tiene con cada uno de nosotros, el que se congrega y el que no se congrega, ¿sí? Él está haciendo un trabajo y hay un propósito, ¿sí? Hay un propósito y nosotros no somos los llamados a decir, como no se congrega, como él no se esfuerza en congregarse, entonces él está mal, porque Dios a nosotros nos cachetea, como decía Víctor ahora. Él coge de lo vil y lo menospreciado. Entonces nosotros lo vemos como que está mal, como que está en una mala condición porque no se está congregando, ¿sí? Y resulta que cuando vamos a ver el fruto del que congrega y del que no se congrega, ¿sí?, Dios nos muestra que Él está mirando no lo que nosotros miramos. Él no evalúa como nosotros evaluamos, con estos ojos naturales, porque Él conoce el corazón de cada persona, ¿sí? Entonces, que no se congrega, si digo derecho, pero que guarde mis labios, sujeto todo esto a la gracia de Dios que nos ha sido dada, porque la gracia de Dios ya ha sido dada para todos sus hijos. Entonces guardo mis labios de juzgar porque se congrega, porque lee, porque ora, porque no ora, porque alaba, porque no alaba, porque aquí no se trata de las obras, aquí se trata de un poder que Dios va a manifestar cada día en la medida en que
Yo peleo la buena batalla de la fe recibiendo la gracia de Dios. Porque decía también en la oración, somos siervos inútiles. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no hacemos nada en nuestro esfuerzo humano, nada, nada. Es más, en nuestro esfuerzo humano estamos metiéndonos en esa naturaleza de pecado y estamos saliéndonos de la gracia que Dios nos ha sido dado. Entonces, en el valle de sombra y de muerte por el cual nosotros estamos atravesando, los hijos de Dios están firmes en la gracia. Y ese firme en la gracia es no mirar mi condición, sino traer la gracia de Dios a mi vida. Gracias, Padre, porque ya me has hecho una nueva creación, porque ya me has sanado, ya me has trasladado del valle de sombra y de muerte. Cuando empiezo a declarar esa palabra, por encima de todo lo que estoy viendo y estoy sintiendo, llega un momento en que esa palabra se hace rema y produce la sanidad de la cual Dios sabe que estamos necesitando conforme su voluntad y su propósito, ¿sí? De igual manera, sea que haya sanidad física, ¿sí? O no la haya, ya sabemos que estamos en las manos del Padre, porque por eso dicen enfermedad, ni tribulación, ni angustia, estamos en las mejores manos. Solamente es entender lo que hemos dicho siempre, que no somos embajadores de esta tierra, que no somos de este reino, que somos del reino de la luz, no del reino de las tinieblas. Por eso no tememos ante ninguna situación presente ni la porvenir, enfermedad, angustia, ninguna situación presente. Entonces, en el secreto de Dios es donde rindo mi ser en el sentido de no presentarme delante de Dios. ¿Y por qué? En una petición: Padre, sáname, Padre, que se me libere, que se me nivelen el descontrol que tengo en el azúcar, en los triglicéridos, en el colesterol. No, gracias, Padre, porque estoy en tus manos y ya todo está bajo tu control. En ti estoy seguro y confiado. No temeré, ¿sí?, a ninguna situación presente ni la porvenir. Amén. Mi vida está en tus manos y tú eres el que pone las personas que me van a bendecir en esa situación difícil por la cual estamos atravesando. Amén. Bueno, vamos allí bendecidos a Romanos 7. Romanos 7. Bueno, Romanos 7. Vamos a leer desde el versículo 14. Dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo, ¿qué soy? Carnal, vendido al pecado. Oigan, porque mire, vea, lo que hago no lo entiendo, no lo puedo entender. Hay una contradicción en mi ser cuando suceden las situaciones adversas. Hay una contradicción porque vienen los razonamientos, ¿sí? Si estoy sana, fui comprada a precio de sangre, ¿sí? Vienen esos razonamientos a producir un conflicto y a debilitar la fe. No lo entiendo, dice, pues no hago lo que quiero,
sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El apóstol Pablo se dio cuenta que en su ser había una contradicción, ¿sí? En donde él, queriendo hacer lo bueno, siempre encontraba una ley que le hacía robarle la bendición, ¿no? Salirse del propósito de Dios. Hay una contradicción en nuestro ser que no nos permite experimentar la verdad, ¿sí? Porque los razonamientos siempre están allí. Cristo vive en nosotros y lo declaramos, ¿sí? Pero esa declaración no en nuestras emociones, en nuestras decisiones y en nuestras acciones, sino que se trata de gobernar al hombre viejo que me quiere robar la palabra de fe que se me ha sido dada. Entonces se trata de gobernar al hombre viejo. ¿Por qué se trata de gobernar al hombre viejo? Porque ya ese hombre viejo ha sido vencido, ya ha sido aniquilado, ¿sí? Entonces gobernamos sobre ese hombre viejo y ahí está la batalla del alma y del espíritu. Se libra siempre esa batalla en nuestro ser interior, no en nuestro ser exterior, del esfuerzo. La batalla se libra en el ser interior. La guerra no se enfrenta con nuestras armas espirituales, con ejércitos, ¿sí? De este mundo, con la fuerza, con el esfuerzo de este mundo, sino que esa mente, sabemos que esa mente, voluntad y emociones están diseñadas con un propósito, y el propósito es que sean sujetadas al gobierno del espíritu. Nuestra alma, voluntad y emociones debe ser sujetada, ¿sí? Es un instrumento para que el espíritu se pueda manifestar. Y resulta que nuestra alma, esa alma de pecado, la ley del pecado que nos habita, siempre quiere usurpar el poder que el espíritu debe tener en nuestras emociones y pasiones. Ella está siempre combatiendo. Muchas veces estamos viviendo desde nuestra propia alma y no desde nuestro propio espíritu, ¿sí? Cuando andamos, pues cada uno de nosotros sabemos en qué andamos y estamos batallando en el esfuerzo de nuestra alma, las emociones, quiero sentir, quiero ver, ¿sí? Y la batalla es con la palabra de gracia que ya se nos ha sido dada, ¿sí? Entonces, ¿estamos sanos? Sí, estamos sanos. ¿Hemos sido hechos libres del pecado? Hemos sido hechos libres del pecado. Pero en el ejercicio interior de esa palabra, la palabra se hace rema. Entonces nuestra oración permanente es que efectivamente Dios encuentre una buena tierra para que esa palabra encuentre el ambiente propicio, ¿sí? Y pueda producir de su fruto. ¿Y cuál es su fruto? La paciencia en medio de la adversidad, la paz, el gozo. Dice, puesto el gozo delante de mí. Y el apóstol Pablo nos enseñaba que él se gozaba en todo y por todo. ¿Con qué fin? Con el fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado. Amén. Entonces, muchas veces estamos fuera del propósito, actuando desde el alma con lo que hablamos, cómo nos comportamos, en el esfuerzo que tenemos diariamente para tratar de agradar a Dios y no desde el espíritu. Y yo recordaba estos días nuevamente, otras veces lo he comentado aquí, el bendecido Enrique, que decía que Enrique Céspedes, que cuando se empieza a congregar con la bendecida es para acompañarla solamente, pero él andaba en sus propios caminos. Y dice,
yo seguía escuchando y seguía recibiendo. Ya entiendo, fui hecho libre por sus llagas. Empieza a recibir esta palabra de gracia y él seguía en su vida, pero seguía congregándose. Es por eso que nosotros no desechamos a nadie, ¿sí? Porque es la palabra la que va a encontrar el terreno fértil para ella poder producir. Y luego daba testimonio diciendo, no me di cuenta a qué horas Dios hizo, ¿sí? Entonces, eso nos muestra cómo sin nosotros hacer nada, proponernos. El bendecido no dijo, no, es que allá prohíben, ¿no? Como actúa el religioso, allá prohíben, no tengo que tomar. No, él seguía, hasta que un día vino y dio testimonio aquí, dijo, yo no me di cuenta a qué horas sentí repugnancia por estar en bebetas, ¿sí? Y Dios lo apartó, lo sanó para su propósito, sin él haber hecho ningún esfuerzo, y está metido en una mala conciencia de condenación, de culpa, porque eso es lo que hace nuestra alma. Nuestra alma nos mantiene culpando todo el tiempo, condenando. Y entonces nosotros vamos a la presencia de Dios y le decimos, ay Padre, te prometo que no voy a hacer todo el esfuerzo, no voy a volver a hacer eso, no voy a volver a actuar así, no voy a volver a decir así, y etcétera, ¿no? Pero resulta ser que ese esfuerzo es en vano, porque no es así como el poder del Espíritu actúa. Volvemos y caemos, y entonces además de que caímos en el error, nos queda la conciencia de culpa porque hicimos una promesa que hemos incumplido, ¿sí? Entonces, delante de Dios no es con nuestro actuar. A veces actuamos y en ese actuar hay sinceridad, actuamos, nos esforzamos y hay sinceridad en nuestro corazón. Ay, no voy a leer más, a ver, voy a orar más, a ver, ¿cierto? Hay sinceridad en nuestro actuar. Pero muy internamente, ese afán de actuar en sinceridad es una derrota. Estamos actuando en derrota, porque no estamos actuando bajo el poder y dirección de la gracia que ya nos ha sido dada, ¿sí? Por eso no estamos afanosos, por nada estamos afanosos, dice Dios, sino que sean escuchadas las peticiones delante de Dios. Y esas peticiones delante de Dios es solamente la manifestación de su gracia. Que Dios encuentre una tierra propicia para que el fruto del Espíritu de Dios sea manifestado. Amén. Vamos ahí al versículo 18. Dice allí, y yo sé que en mí esto es, ¿en dónde? En mi carne. No mora ni el hacer, ni el pensar, ni el actuar lo bueno, porque el querer está en mí, pero no el hacerlo. 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino ¿quién? Exacto, sino el pecado que mora en mí. El apóstol Pablo se le reveló que lo que él hacía, ¿sí?, que no correspondía con el propósito de Dios, lo hacía ¿quién? El hombre viejo, el hombre de pecado, su alma, sus emociones, pasiones y deseos que están viciados a la vieja manera de vivir. Entonces nuestra oración delante de Dios es, Padre, que encuentres una tierra que se acomode a esta nueva manera de vivir que ya tú nos has dado. Ese hombre viejo, gracias Padre, porque ese hombre viejo ha muerto. Cuando cometemos un error, que nos salimos de casillas, dijimos una mala palabra, juzgamos, prejuzgamos, tantas cosas que hacemos, ¿cierto? Entonces de inmediato el Espíritu nos redarguye y viene la batalla. Libramos la batalla cuando le decimos a Dios, gracias Padre, porque soy una nueva creación. ¿Qué quiere decir una nueva creación? Que ya no actúo como actuaba antes, aun cuando lo acabé de hacer.
Pero vuelve y se repite y usted vuelve, gracias Padre porque soy una nueva creación. No, Padre, ayúdame que yo no vuelva a hacer esto. No, no es una petición, es una declaración de la gracia de Dios. Gracias porque ya me has hecho una nueva creación. Gracias porque tu sangre me ha sanado, porque ya he sido limpio. Y resulta que cuando menos pienso, esas gracias que le dije a Dios cada día, cada que caía, se vuelve rema. La gracia de Dios se manifiesta. Y entonces ya razono y digo, ve, no me di cuenta a qué horas. Yo no me lo propuse. Solamente le di gracias a Dios y Dios hizo la obra. Y la gloria es para Él y no es para nosotros. Amén. Versículo 20. 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Esa es la guerra, esa es la batalla, del mal que mora en mí. Porque según el hombre interior, ¿cierto?, me deleito en la ley de Dios. Pero ¿qué pasa? Hay otra ley, otra naturaleza que produce contradicción en nosotros. Hay otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces esa otra ley es la que me dice, estoy con un dolor pues terrible, y resulta que el Espíritu me dice que por sus llagas he sido sanado y he sido curado. Entonces viene la contradicción. ¿Cómo que he sido sanado y curado si estoy sintiendo esto? ¿Sí? Pero yo entro a la presencia. Padre, estoy aquí con el dolor. Padre, gracias. Tu gracia me sostiene. Tu gracia me fortalece. No recibo ningún tipo de temor. Tú no me has dado espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Gracias, Padre, porque tú sanas todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Gracias porque tú te llevaste en la cruz todo mi pecado. Salgo de la intimidad con Dios y oigan, de verdad, que está uno con el dolor y sale de ahí. Uno, así no se le haya quitado completamente, uno siente un poco de más alivio hasta en su ser, en su espíritu, ¿cierto? Y ya uno sale de esa oración y bueno, ¿y qué tengo que hacer? ¿Qué tomo? A ver, ¿qué hago? ¿Qué? ¿Sí? Sale uno más fortalecido y así cada vez arrimo, Padre, gracias. Padre, gracias, gracias. Y por eso dice, bástate mi gracia. Hasta que llega un momento en que dice, ve, hoy amanecí mejor. Llevaba 5 días, 10 días, qué sé yo, ¿sí? Hoy amanecí mejor. Y aún si no fuese así, no temeré, porque estoy en sus manos, porque este cuerpo no es de aquí abajo, este cuerpo es de arriba. ¿Y qué dice Dios en su palabra del profeta Eliseo? Murió de la enfermedad que padecía, pero era un hombre lleno, ungido de la gracia y el poder de Dios. Entonces, que la gracia no nos falte. Amén. Entonces, que recibamos siempre esta palabra de gracia cuando entramos en la intimidad con Dios. Sí, claro, bendecida. Íbamos en el versículo 24. Y entonces dice él, uy, no, esta es una guerra muy tremenda, dice el apóstol Pablo. Hay otra ley que mora en mí. ¿Sí? Entonces, esto es muy duro. Entonces dice él, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? ¿El médico? ¿El cirujano? ¿El hermano de la iglesia que me va a visitar? Porque si no me viene a visitar, entonces pierdo la fe. No. Dice el versículo 25, ¿qué? Gracias doy a Dios. ¿Por quién? Nuestro Señor, Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, ¿dónde está el trabajo? ¿Dónde está la batalla? Como dice allá en Efesios 6, está en nuestra mente que libramos la batalla, la guerra, verdadera guerra espiritual. No es la guerra que enseñan los religiosos,
de sacar los espíritus y demonios, sino la guerra que hay en nuestro interior, porque hemos sido hechos libres del pecado, de la muerte, porque ahora ni ángeles, ni tribulación, ni angustia, ni enfermedad, nadie nos puede separar del amor de Dios. Amén. Bendecida Nelly. Complementar. Ya, espérate. ¿Aló? Sí, No se escucha. sí. Bueno, El poder de Dios. ya. Sí, pásale. Víctor. Bendecidos, sí. complementándolo, esta palabra que nos está dando el Espíritu Santo dice que Dios tiene un proceso para quebrantar el dominio del alma, se llama cruz. Dios no negocia con el alma, la quebranta. Dios está comprometido a la transformación de la imagen de Cristo, y nos colabora ahí en 2 de Corintios 4:16 y Romanos 8:29. Esto es la cirugía. Bueno. Segunda de Corintios 4:16, dice la Ajá. bendecida. Vamos a buscarlo, espérate un momentico. Segunda de Corintios 4, 16. No lo sabemos. Bueno, ¿listo, bendecida? Amén. Dice, por eso no nos desanimamos, no nos desanimamos, pues, aunque por fuera nos vamos deteriorando, por dentro nos vamos renovando día a día. Dice, esto es la cirugía espiritual. El objetivo final de Dios es la vida en el espíritu. Entonces, vamos a Romanos 8:20. Romanos 8:29. El propósito del Evangelio, la vida, la manifestación de la vida, y esa vida es Cristo Amén. en la iglesia. ¿Romanos qué? 8:29. Listo, bendecida. Romanos 8:29. Bendecidos. A los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde antes, desde el principio, a ser como sus hijos, para que el hijo fuera el primero entre los muchos hermanos. Así es de que nosotros sabemos que Dios nos conoció de antemano, y que esa es la cirugía que Dios está haciendo en este tiempo en nosotros, en la gracia, circuncidando nuestra alma, y que debemos es rendirla, y todo el propósito es la cruz, crucificar. Amén. Todo, y lo que estaba la bendecida dándonos en Romanos 7, la debilidad de la carne. Amén. Ahí está. Bueno, amén. Bendecida. Sí, bendecidos. El llevar, dice la palabra, el apóstol Pablo decía que el llevar la cruz por todas partes, ¿sí? Mateo 16:24, llevando la cruz por todas partes. Llevar mi yugo, el 26, que es fácil y ligero, ¿cierto? Para hallar reposo a nuestras almas. La cruz es un instrumento de muerte, ¿sí? Pero esa muerte no la producimos nosotros. Y es allí cuando la palabra dice que dejando ya de ser niños
utilizando los pobres y débiles rudimentos. ¿Qué es un rudimento? De la carne, sí señor. ¿Qué es un rudimento? Todo lo que es de la carne, que viene del esfuerzo humano. Un rudimento no es que el ayuno, la vigilia, solamente es el rudimento de esta ley de pecado que antes actuaba conforme a las obras para poder agradar a Dios, pero ahora ya no es así. Entonces, cuando un hijo de Dios en las adversidades se aferra a la palabra de verdad, de su gracia, de ese plan, ese propósito maravilloso en el cual Dios nos ha puesto, solo su palabra de gracia y su verdad, ¿sí? Está actuando de manera madura y legítima delante de Dios, está abonando el terreno, está haciendo que esa tierra sea un espacio propicio para que la palabra crezca y produzca el fruto. Entonces, cada que nos acercamos a la presencia de Dios, es la batalla, la guerra, es en nuestro interior, y cada que nos acercamos estamos echándole abono, abonando a la tierra, abonando. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué dice Dios acerca de la palabra? Que es como la semilla, que cuando el hombre se levante de día y de noche y no vea el proceso, ahí se está dando. Nosotros entramos 2, 3 veces, 4 veces y nuestra carne nos dice, vea, ya llevo 5 días y no me sano, ya llevo 5 días y no soluciono este problema, ¿sí? Y volvemos y nos devolvemos a ver qué hacemos, ¿sí? Nos devolvemos, la carne está siempre, entonces esa es la guerra, la batalla, perseverar, abonando la tierra, abonando. Y entonces pasa lo que les decía ahora el bendecido Enrique Céspedes, no supe a qué horas me quitó el deseo por el licor. ¿Sí ve? Entonces, cuando eso acontece, ya hemos sido transformados. Cuando las palabras de gracia se manifiestan en nuestras vidas para testimonio de Cristo, para la gloria de Cristo, ¿sí? Entonces allí ya hemos sido transformados. Hemos dejado de ser niños porque hemos reposado, hemos entrado en el reposo de Dios, hemos dejado a un lado el esfuerzo humano, las obras, entendiendo que Él es el que hace en nosotros, que entro a la presencia de Dios y que me dice Dios, no me pidas, bástate mi gracia, o sea, coge de mi gracia. ¿Cuál es mi gracia? El regalo, el propósito, la predestinación, la justificación, la plenitud, la gloria, el gozo, la paz, todo eso que Dios nos ha dado en su gracia, allí es lo que entro a declarar, ¿sí? En la intimidad con Dios, porque Dios cumple su propósito allí, en la intimidad, ¿sí? La cruz entonces es un instrumento de muerte, pero ese instrumento no lo producimos nosotros, lo produce Dios en su tiempo. Por eso bendecidos, si decíamos, Dios dice en su palabra en Josué 1:5, esfuérzate y te dice valiente, entonces lea más, escuche más, estábamos diciendo, ¿no? ¿Sí? No, ya al Espíritu se lo estoy diciendo porque lo estoy viviendo, bendecidos. No es por más que usted lea, no es por más que usted ayune, el que hace vigilias, ¿sí? No por más que usted vigile, por más que madrugue a hacer los devocionales, no, bástate mi gracia, es por la gracia, es por su favor, un don inmerecido. Porque es el poder de Dios, por eso yo no me acerco a Él a pedirle, ay Señor, fortaléceme, ya te di las fuerzas. Señor, dame esta paz, ya te di la paz. Señor, sáname, ya te di la sanidad, la sangre de Cristo no sirve. Ya te la di, ya todo te lo he dado. Entonces yo me acerco al lugar santísimo en acciones de gracias. Por eso el apóstol Pablo dice ahí, gracias doy a Dios por medio de Jesucristo, que me hace libre, que me ha hecho libre del pecado que me asediaba, ¿sí? Por eso Dios no le dijo al apóstol Pablo, no se le quedó ahí cuando él dijo, ¿quién me librará? No, cuando él, en la parte pues que le habla del aguijón, que le está molestando, de adorar, que se lo quitara,
Dios no le dijo, ay, ¿cómo así? ¿Y qué te está pasando? ¿Te está doliendo? Y no sé qué. No, bástate mi gracia. ¿Por qué? No se preocupe por esa debilidad. No se preocupe por esa enfermedad. No se preocupe por ese dolor, por esa necesidad, por esa situación. Bástate mi gracia. ¿Sí? No la veo, es que no la veo. La palabra tiene vida. La palabra no vuelve vacía. ¿Sí? Es que esta condición, esta ley de pecado, no nos permite recibir una verdad que ya se cumplió en el presente eterno de Dios, que estamos en sus manos, allí, en la eternidad, que estamos en plenitud de todas las cosas. Amén. Pero yo les decía, anteriormente les decía, la gente, el mundo hace declaraciones y esas declaraciones aniquilan, matan, le roban la paz a los hijos de Dios. Y los hijos de Dios no están sentados en la gracia y la reciben. ¿Cuáles declaraciones? Ah, no, eso es normal. Ya con los años yo no sé qué. Entonces ya nos estamos preparando a que vamos a terminar así, ¿no? Nos estamos preparando, que vamos a terminar pues más llevados, ¿sí? Entonces, Dios es el que sabe. Y la gente dice, de algo me tengo que morir, dice la gente, ¿no? Entonces usted lo declara, de algo me tengo que morir, y efectivamente de algo tiene que morir, ¿sí? Pero usted se está imaginando, cuando usted dice algo me tengo que morir, usted se está imaginando una enfermedad, un cáncer, no lo está diciendo, ¿no? Pero usted está diciendo algún mal me va a llegar, ¿sí? ¿Y por qué no podemos recibir que la gracia y el poder de Dios se manifiestan en este cuerpo mortal? Aún sabiendo que Eliseo murió de la enfermedad que padecía, ¿sí? Pero como sabemos que estamos en sus manos y Él es el que nos conoce, Él es el que nos conoce y establece su propósito en nosotros. Sabemos que sea que se cumpla una situación o no se cumpla, siempre estamos bajo su poderosa mano. Amén. Que si yo dije, no, voy a morir en buena vejez y siempre lo declaré y siempre lo declaré, pero ¡pah! Me llegó. Ay, Padre, entonces entro a la presencia de Dios. Padre, ¿y qué pasó? Si yo siempre dije que no sé qué, tu palabra no se cumple, ¿sí? Pero es que cogemos una parte de la palabra para irle a hacer reclamaciones a Dios. Y Dios ya nos ha dicho, bástate mi gracia. ¿Qué quiere decir? Que cualquiera que sea nuestra condición, estamos en sus manos, estamos en su eternidad, en su presente eterno, cualquiera que sea la situación. La cuestión es que nosotros guardemos, por eso la palabra habla tanto de poner guarda a nuestros labios, porque sí, ciertamente pues sabemos que no sabemos, ¿sí? Pero también sabemos que Dios tiene palabras, que Dios es poderoso, ¿sí? Para hacer muchas cosas en nuestra vida. Entonces, no, por lo menos no recibir las mentiras que dice el mundo. Ay, en mi familia todos son hipertensos. Como yo tengo esa tendencia, pues en cualquier momento me va a aparecer, ¿sí? Entonces, esa es la cuestión. Por lo menos, si acaso, guardar mis labios, porque no son palabras de Dios. O sea, Dios a mí no me ha dicho que por la edad en cualquier momento va a sufrir la presión. Eso no es palabra de Dios. Dios no me ha dicho que por la edad va a terminar, que me van a tener que llevar y con un bastón. Dios no me ha dicho eso, eso no es palabra de Dios. Entonces, la guerra está en que por el espíritu de la verdad, por su gracia, el espíritu que mora en mí me permita discernir la mentira de la verdad. ¿Sí? ¿Bendecido, Nelson? Sí, bendecidos. Mira que escrito está en Josué 8, del 5 al 14, o el 8 al 14. Ah, 14. ¿Otra vez? ¿Cómo es? No. Escrito está en Josué 14, 5 al... No, que me recuerdo. No se acuerda bien. ¿Qué dice? Dice así Antonio Jesucristo, me lo sé de memoria, habla Antonio Jesucristo. Amén. Pues dice así la palabra de Dios. Y Caleb, viendo salido de 40 años de Egipto de la esclavitud, pasó por el desierto. Y ya cuando trajo las pruebas
verdaderas de lo que era la tierra de donde iban a poseer. Y a los 85 años, cuando ya heredaron la tierra, le dijo a Josué: mira que mi Dios a los 40 años me sacó de allá. Le había dado la promesa. Era una promesa. Ahora tengo 85 y me tiene con más fuerzas que antes. Y dame tierra para poseer y para trabajar. Dame tierra, que yo me tiene con muchas fuerzas y mucha valentía. Entonces, sabemos que cualquiera que sea o lo uno o lo otro, ¿sí? Estamos en las manos de Dios. Porque así como a hombres los sostuvo hasta su vejez dándoles salud, como lo está leyendo aquí el bendecido, vigor, fortaleza, valentía, también sabemos que hubo hombres de Dios que ungidos, llenos de la gracia, aún en su lecho de muerte, predicaban y hablaban del poder de Dios. Estaban ungidos, llenos del poder del Espíritu. Entonces la cruz entonces es el instrumento donde murió ¿quién? La carne de Jesús. La cruz es el instrumento donde murió la carne de la cruz, ¿sí? Ahora, esa cruz es el instrumento donde muere toda nuestra alma humana, toda nuestra carne, la condición pecaminosa, nuestras emociones, nuestras pasiones, deseos que se oponen siempre a la verdad de Dios. Era Josué 14 del 5 al 13. Josué 14 del 5 al 13, donde leemos que a Caleb a los 85 años tiene más salud y más saludable que aún cuando tenía 40. Entonces, Bien. increíble, maravilloso. Amén, así es. Entonces, todo lo que se opone a la voluntad de Dios es lo que muere en esa cruz. Pero ese morir en la cruz de esta voluntad humana, esta alma humana, no la hacemos nosotros, ¿cierto? No lo hacemos nosotros con nuestro esfuerzo humano. Solamente entramos a la presencia de Dios y declaramos su palabra, su gracia, su favor, ¿cierto? Y Él va a hacer esa obra en nosotros. Entonces, la lucha entre la cruz y el alma, porque la cruz y el alma, ¿lo crucifico o no lo crucifico? ¿No? Lucha entre la cruz y el alma no ocurre en el espacio visible, sino que ocurre en nuestro ser interior. Esa es la lucha interna, ¿sí? No ocurre esa lucha entre la cruz y el espíritu, no ocurre en altares, en los edificios, sino que es en el interior de nosotros, en las reuniones, ¿sí? Sino que es en nuestro interior. Puede suceder que uno de los hermanos del cuerpo tenga una reacción de su hombre viejo que no corresponde, ¿verdad? Prejuzgó, se dejó llevar de la ira, tuvo una respuesta no adecuada, qué sé yo, ¿cierto? Puede suceder algo así porque pues somos seres humanos que estamos con esa doble naturaleza. Pero ¿qué pasa? La rendición de el llevar a la cruz, ese actuar, solo puede suceder en el interior del ser humano. Porque si sucede en el exterior, en mi esfuerzo humano, y yo les digo a ustedes, o el hermano nos dice, ay, bendecidos, no vuelvo a hacer eso. Y el bendecido empieza a hacer el esfuerzo, ay, no voy a volver a decir, no voy a volver a actuar. Y empieza a actuar en ese esfuerzo, ¿sí? Pero realmente no ha rendido su corazón diciendo, gracias, Padre, porque me has hecho una nueva creación, porque ya no actúo como antes actuaba, porque yo ya no soy de este mundo, porque mi ciudadanía está arriba en los cielos, porque mis pensamientos ahora no son terrenales, sino que mis pensamientos son alineados a la voluntad divina. Entonces alineo mis pensamientos a los tuyos, que traen paz, amor, gozo, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio, ¿sí? Todo ese carácter que Dios nos describe de lo que es la manifestación de una unidad que es Cristo. Amén. Bendecido, Nelson.
Así bendecidos. El Salmo 103, 5 dice, Vamos Señor, vamos a leerlo, el Salmo 103:5. bueno, 105 del 1 al 6, del 1 al 5. Salmos 103. 103 del 1 al 5. Dice así. A ver, ¿lo vas a leer, bendecido? Salmo 103. Ujú. 103 del 1 al 5. Salmo 103 del 1 al 5. Listo, mi bendecido. Bendice alma mía al Señor, a Jehová vuestro Dios, y bendiga en mí todo tu santo ser, tu santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de tus beneficios. Él es quien perdona todas mis iniquidades. Él es quien sana todas mis dolencias. El que rescata del hoyo mi vida. El que me corona de favores y de misericordia. El que sacia de bien mi boca, mi boca, mi boca. De modo que me rejuvenezca como el águila. Si no llenamos la boca, porque la No palabra hay es espíritu. rejuvenecimiento. Porque Él es el que va a hacer esas cosas en nuestras vidas. En nuestras vidas. Si nuestras palabras no están sazonadas de la gracia de Dios, ¿sí? No va a haber rejuvenecimiento de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestro cuerpo, ¿sí? Y dice en el versículo 6 que es Jehová el que hace justicia, porque no es con nuestra propia justicia, y derecho a todos los que padecen violencia. Él es el que hace justicia. Yo establezco mi propia justicia cuando entro en el esfuerzo humano por querer hacer yo, ¿sí? Entonces, para que entremos en el reposo, mis bendecidos hermanos, si ustedes de los que, como le ha pasado aquí a su bendecida hermana, que anda en ansiedades, ¿sí? Y todo el tiempo diciéndome a mí misma, es que necesito leer más, es que necesito hacer más, es que necesito hacer más, y entonces hago lo del mundo y estoy ansiosa porque necesito hacer más, y hago aquí, me llaman aquí, voy para allá, y es que necesito hacer más y necesito hacer más, y resulta ser que eso me crea más ansiedad. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice Dios? Bástate mi gracia, porque su poder se perfecciona donde está mi debilidad. Ayer estaba afanada y angustiada, ¿no? Por nada, pero ese es el alma, ¿sí? Que nos quiere sacar de la paz que Dios ya nos ha dado, no que nos quiere dar, sino que ya la paz nos habita, el gozo nos habita, ya está. Necesitamos coger esta palabra para abonar esta tierra y que ese gozo fluya como ríos de agua viva, ¿sí? Ayer estaba con mi hermano Arnold, estuve varias horas con él, y la afán y la ansiedad de que, ay no, has tenido una semana muy agitada, la palabra, la iglesia, no, ya llevo 3 horas aquí, no, ya me voy, es que mañana es iglesia, tengo que... ¿Ah? Y llego y no encuentro nada de lo que quería hacer, nada. Y en afán, y el bendecido, no, venga, no, es que bendecido, no, es que mira, tuve un día que así, tuve un día que asá, y que yo no sé, y me voy. No, en estos días nos volvemos a ver, ¿sí? Y corra, y llego yo ya y carreras, y estaba cansada del día, de tanto correr, y llego a ver qué era, y no me salió nada me salió, bendecidos. Entonces hasta que ya el Espíritu me dijo, no, ya, deja de estarte afanando, ya, anda, acóstate a dormir, descansa. Me acosté a dormir, bendecidos. A las 5 de la mañana me levantó, y lo que tanto estaba buscando, ahí ya lo encontré, ¿sí? Entonces no eran mis afanes,
eran mis angustias. Ay, es que no he organizado, no he hecho, no. Sí, así somos nosotros. Ay, es que no he tenido tiempo, tengo que sacar. Y entonces en ese esfuerzo humano, ¿sí? Entonces, eso lo que nos produce solamente es cansancio. Nos trae enfermedad, ansiedad, ¿sí? ¿Decido? Decía, nosotros debemos acordarnos de un versículo que necesitamos mucho todos los días. Y es recordar lo que le dijo Jesús a Marta. Afanado y Marta, no te digas Marta, que ninguno somos Marta aquí. Dígase el nombre mismo para que entienda él mismo. Nelson, ¿por qué andas afanado? Nelson, ¿por qué andas afanado? ¿Qué te pasa? No es que yo Jesús, ¿por qué andas afanado por la cual está el mundo? ¿Por qué andas? Nelson, predícate a ti. Eso me dijo Dios, no me fluía, yo ahí en ese computador no me fluía nada. Le dije, anda, acóstate a dormir, más bien no jodas más. No jodas más. Estás cansada, anda, acóstate a dormir, ¿sí? Entonces, nada, Dios hace como Él quiere y todos los días nos está enseñando, nos está fortaleciendo. Nosotros predicamos con el nombre de uno. El reposo, Él lo dice ahí en Romanos 7, el reposo es el Dios y Padre. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Y es que nosotros casi no utilizamos el nombre de nosotros mismos, no lo utilizamos. Y es que debo utilizarlo para que sepa, Nelson, como usted, reposa. Siempre utilizándolo, pero al mismo tiempo poniendo el filtro de lo viejo y de lo nuevo, al mismo tiempo. O sea, ¿dónde estoy? Porque si Dios me dice a mí, esfuérzate, trate de hacer porque tiene que producir, entonces no, bendecido. Ahí el Espíritu no fluye. Ahí es nuestro esfuerzo humano el que está tratando de hacer, ¿sí? Estar quietos y reposados. Y mire cómo vengo ya más quieta y reposada porque he estado muy ansiosa. Vengo más quieta y reposada y el Espíritu se encarga porque ya no oramos para nosotros mismos, sino que oramos por el cuerpo. Entonces la oración, Padre, no es Padre, porque es que yo quiero que tú me utilices en tu palabra y me des palabra. No, ya ahora es Padre, utiliza todo este cuerpo, háblanos a todos, ¿sí? Porque aquí todos somos una unidad, porque aquí el Espíritu que está en mí está en cada uno, ¿sí? Es el mismo Espíritu. Entonces, Padre, muévete. Y yo doy gracias a Dios. Yo doy gracias a Dios porque realmente Dios sabía hasta dónde era mi necesidad, ¿ya? Y solamente su misericordia la que hace eso, que yo hablo siempre de mujeres valientes que pone Dios para que su obra no decaiga y no cante, va para adelante el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, Él es grande y maravilloso y ha hecho grande y maravilloso, y por eso hablamos de mujeres valientes, porque no son hombres, también son mujeres que Dios ha forzado y ha puesto desde el principio hasta ahora, pone mujeres para que saquen adelante su obra y vamos, y no hacia atrás en tu poderoso mi Señor Jesucristo. Poderoso mi Señor y poderoso para hacerlo, Padre Santo, poderoso y eterno. Y pues, sí, bendecidos. Yo sabía que y ese es el llamamiento a todos, bendecidos, que no nos podíamos quedar con esa mentalidad religiosa de que nos ha dado el sistema, de que me congrego y soy un receptor porque se supone que el llamado es para otros, pero el llamado no es para mí, ¿sí? Y resulta que necesitamos la palabra, bendecidos, la necesitamos, porque nosotros vemos cantidad de cosas en el mundo, situaciones por las que atraviesan muchos hermanos, ¿no? Hoy en día jóvenes, adultos están padeciendo de angustias, de afanes, ansiedad, apoderados de su propia alma que les está gobernando, ¿cierto? Llenándolos de temores y de angustias. Y nosotros
estamos igual que ellos, aun cuando no estemos con tecnología, que dice el bendecido Nelson. Venimos y nos sentamos y como que no, como que la unción es de por allá del otro y el que necesita es el otro, Dios está haciendo la vida en el otro y el llamado es el otro, ¿sí? Eso es lo que nos enseñó el sistema. Uno es el pastor, ¿no? El pastor, el ungido, el elegido por Dios. No, aquí el llamamiento es para todos porque todos necesitamos. Todos tenemos un vacío que necesita ser llenado y ese vacío es de Cristo. Es de la manifestación de la vida en nosotros, ¿sí? Y Dios en su misericordia, en su propósito anticipado, antes de que las cosas sucedieran, Él sabía que esta bendecida que está aquí necesitaba dejar de estar con la posición de estoy sentada solamente recibiendo, ¿sí? Sino que necesitaba sanidad de todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Y la sanidad solamente la da Él a través de su palabra. Y por eso nos dice, deje ya. ¿Sí? Deje ya de pensar como pensaba, actuar como actuaba, de andar en las carreras de este mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a entrar en amargura, en depresiones, en angustias, en ansiedades. Y Dios supo desde antes que si no me hubiera llamado a que esta palabra se hiciera carne, mi alma se hubiera perdido. Y cada que me trae ese hombre viejo, recuerdos del pasado, anhelos de viejos, sueños viejos, deseos viejos, ¿sí? Entonces yo digo, no, gracias Padre, porque antes me rescataste, ya no vivo como era antes, ya no sueño con lo que soñaba antes. Eso necesitamos arraigarlo en nuestra mente, porque eso no es una batalla dura, es una batalla dura. Ya no busco lo que busca el mundo, ya no anhelo lo que el mundo anhela, ¿sí? Sino que solamente vivo refugiado en Él, en su palabra. No necesito nada más. Eso de no necesito nada más, eso es duro. No necesito nada ni a nadie más. Vivir solamente con la intimidad con Dios, eso es duro. La vida en el Espíritu. Y que si Dios no me hubiera rescatado, como dice por ahí una alabanza, ¿qué sería de mí si no me hubiera rescatado? Es su amor y su misericordia de que coge vasijas débiles, vasijas que nunca por su cabeza anhelaron utilizar, que fueran utilizadas en un púlpito, ¿sí? Y todo eso, claro, todo eso es formación. Pero el bendecido decía, bendecido Carlos Daza decía, no me miren a mí, porque yo en cualquier momento les puedo fallar. ¿Por qué él decía eso? Porque él fue un instrumento débil que Dios utilizó para irlo moldeando, para irlo formando, para irlo llevando a un crecimiento. Y nosotros nos damos cuenta cómo así fue. Pero hasta sus últimos días peleando la buena batalla de la fe. Porque no nos podemos descuidar. Peleando la buena batalla de la fe, todos los días, a cada momento, a cada instante, porque este mundo está diseñado para controlar nuestras almas, para eso está diseñado. Entonces, la oración todos los días, bendecido delante de Dios, es que cada día Dios encuentre una tierra propicia para que su palabra produzca el fruto, para que esa vida que nos habita se manifieste, ¿sí? Y para ello tenemos que decir como Dios le dijo al apóstol Pablo, bástate mi gracia. Amén. Bueno, vamos a iniciar, bendecidos, terminamos la lectura del desierto, no es en vano, ¿cierto? Y aprendimos que el desierto es el lugar en donde sucede la manifestación de Dios, el lugar en donde Dios produce
la rendición en nosotros, en donde la cruz se enfrenta al alma y ganamos la batalla. Y es allí donde nosotros somos cartas leídas, no por nuestro esfuerzo humano, sino por la obra que Dios ha hecho en nosotros. Y ahí es donde dice que nos lleva a la estatura de Cristo, bendecida. Sí, amén. Ajá. Librando la batalla de nuestro esfuerzo humano, sí. Y Dios no obra, el que está obrando ahí es el hombre adámico de pecado, ahí no obra. Nada tiene que ver la carne con el espíritu. ¿Amén? Ahora le decía a mi vecina, que veníamos con ella, a Nelly, porque Dios le ha dado a través mío mucha palabra de gracia, pero ella vuelve otra vez y me la encuentra y vuelve y me sale con unas bendecidos que hay. Entonces yo le digo, entonces yo ya le digo, bendecida, vea, órele a Dios. Usted no crea que lo que usted ha recibido es la verdad de Dios. Usted nunca ha entrado a la intimidad de Dios y le ha dicho, Padre, muéstrame si esta doctrina que yo recibo, ¿sí?, es la tuya, o guíame a tu verdad. ¿Alguna vez no le ha orado así? No, pues que no. Le digo, pues sí, mami, porque mire, Jesús estuvo en el escenario profético con una cantidad de iglesias que decían hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. Y vino un hombre a decirles a todos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Jesús les hablaba y no entendían, porque estaban llenos de mentira, no entendían, todo lo razonaban. Y lo mismo me pasa a mí con ustedes, le decía yo a ella. ¿Ya? Nosotros somos los Cristos de esta época, somos la verdad de Dios encarnada. Y hablamos la verdad, pero como dice la palabra, a los suyos vino y dice que vamos a pasar por los mismos padecimientos de él. Entonces no, bendecida, porque no, ya no entiende, o sea, está muy arraigada esa religión. Te le digo yo, órele a Dios, vaya, órele a Dios en su intimidad. Y me dice, no, pero mire, Adrianita, ¿sabe qué? Hay algo que yo sí recibí de todo lo que usted me ha dicho y eso es verdad. Le digo, ¿y qué cuente? A ver. Y me dice que ya somos bendecidos. Eso que Dios te bendiga, es verdad, Adrianita, eso que usted... bueno. Porque cada que se me acerca el espíritu la coge y no es así, no es así, no es así. Y entonces uno le parece que como que por un lado le entró y por otro le salió, pero bueno, es una semilla que queda allí y bueno, Dios poco a poco va haciendo, y sobre todo que uno, el espíritu le muestra a la gente que uno le está compartiendo una palabra, no es para irle a llenar una iglesia a otro que está buscando el sustento, la papa, ¿sí? Sino que le está hablando una verdad, es para transformación de su alma, no es para írsela a llevar allá para decir, ay, traje un alma, ¿sí? Porque Dios me mandó a rescatar almas. No, ¿sí? Entonces, órele a Dios, doña Mari, ahí en su intimidad, que todo lo que usted ha recibido le muestre, ¿sí? Que de eso es de Él y que no es de Él, que la guíe. Y Dios escucha la oración de los justos, doña Mari, le digo yo. Dime, bendecido. Bendecidos, los fariseos y todos los que religiosos le preguntaban a Jesús, como está escrito en San Juan 6:29, dice que ¿qué debemos hacer para poner en obra la voluntad de Dios? ¿Qué debemos hacer? Y Jesús les dijo, que tengáis fe y que recibáis al que Dios ha enviado desde los cielos. Que tengáis fe que en lo que sí, Dios, en Él mismo, pues. Pero como era el mismo, entonces en el que Él ha enviado, pues le decía para qué tal, como a los fariseos le yo le decía, por parábola. Entonces, sí, yo le decía a ella, mire que Jesús le dijo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Él no entendió y dijo, es que tengo que volver al vientre de mi madre. Entonces viene la pregunta de ella, ¿y qué es nacer de nuevo?
Me hizo la pregunta. Entonces yo le dije, órele al Espíritu Santo, doña Mari, que le permita de verdad sentir eso, de nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque lo que el mundo ha recibido por 2026 años, como en la época de Jesús, no ha permitido que la humanidad crezca. ¿Por qué? Porque están en una mentira. Son hombres buscando su sustento, utilizando la palabra, porque son muy elocuentes, son muy habilidosos en la palabra, ¿sí? Y entonces mandan a otros a traer a otros y andan afanados porque les traigan, ¿sí? Y eso no es Dios, ¿sí? Una congregación que anda buscando que le traigan almas, que porque tenemos que salvar almas y esa es nuestra misión, es cierto, pero no es nuestro esfuerzo humano. No porque nos mandan los hombres, Dios nos utiliza. Le decía yo, así como, vea, ahorita ustedes planeó venir a hablar conmigo, bueno, fue el Espíritu Santo, Él actúa como Él quiere, ¿sí? No es porque me mandaron, como hacen los testigos de Jehová, que se paran todas las mañanas, van y tocan la puerta, no, no es con estratagemas humanas, es con las estrategias del Espíritu, y las estrategias del Espíritu son las que traen paz, gozo, las que las hace Él en su tiempo y en su hora, pero yo no planeo, no tengo calendario de visitas a familias, calendario para reunir células y cantidad de cosas que hacen, ¿no? Sí, sí. Yo a veces bromeo aquí, yo no decía, a veces escuchan ahí, digo que tengo que poner orden en esta iglesia, ¿no? Entonces empezar a poner orden porque hay unos muy indisciplinados y cosas así, ¿no? Pero ya sabemos que aquí todo lo ordena Cristo en la unidad de su espíritu. Amén. Bueno, vamos a iniciar esta lectura también muy nutritiva que dice el misterio espiritual del cuerpo de Cristo. Hay un misterio espiritual en el cuerpo de Cristo. Dice, y si el misterio más profundo del Evangelio no fuese redención individual, sino la vida colectiva que esa redención engendra. Desde la eternidad Dios no buscó meramente salvar hombres dispersos, ¿sí? Sino formar un cuerpo para su Hijo. El propósito divino no se cumple cuando un hijo de Dios es perdonado, sino cuando Cristo haya en la tierra un grupo de personas en quienes puede habitar y expresarse plenamente. La salvación personal es solo la puerta de entrada. El destino es la vida del cuerpo. Para aquellos que dicen, no, yo afuera también leo mucho, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es una puerta de entrada, pero Dios tiene su plan y es con un cuerpo. Por eso habla del cuerpo, en donde los miembros, cada uno, tiene diversos dones, pero que no hay uno superior al otro. Amén. Allí trabajan en una sola unidad. Allí el creyente deja de girar en torno a sí mismo y comienza a descubrir la inmensidad del Cristo corporativo, aquel que vive en muchos, pero que es uno solo. La salvación personal es solo la puerta de entrada El destino es la vida del cuerpo. Allí el creyente deja de girar en torno a, ya lo había leído, ¿cierto? En torno a sí mismo y comienza a vivir la inmensidad del Cristo corporativo, aquel que vive en muchos, pero que es uno solo. Aquí se abre el misterio. Dios no busca uniformidad. Todos igualitos, andando igualitos, ¿no? Dios lo que busca es unidad. No quiere multitudes devotas, sino un organismo donde su vida fluya libremente como la sangre que recorre un cuerpo bajo una sola cabeza. El cuerpo de Cristo no es una metáfora poética ni un concepto simbólico. Es la realidad espiritual más concreta que el Espíritu Santo revela al corazón humano.
Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, solo un solo cuerpo, así también Cristo. Primera de Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Observa que el apóstol no dice así también la iglesia, sino así también Cristo. El Cristo glorificado incluye a sus miembros. El cuerpo no es algo añadido a Cristo, es Cristo mismo extendiéndose en los creyentes, en los hijos de Dios. Allí el yo ya no es el centro, porque toda vida que procede de la cabeza busca comunión, busca expresión y busca coordinación. Cada miembro nace por el mismo espíritu. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Primera de Corintios 12:13. Todos bautizados en un solo cuerpo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. No se trata de una filiación, sino de unión orgánica. No se trata de yo estar afiliado. Mire que ya Dios va aclarando muchas cosas como eso de que por qué a ustedes no les ha repelido mucho cuando ustedes le dicen, ¿y en qué iglesia se congregan? ¿O usted qué religión es? ¿Sí? Eso como que nos repela, ¿no? Sí, porque es que resulta que Dios no es una denominación, no es un cuerpo al que yo estoy afiliado, ¿sí? No, es una manifestación y es una sola verdad. Esto de las denominaciones y todo lo creó el sistema para dividirnos, pero todos somos uno en Cristo. El nuevo nacimiento nos introduce en Cristo y el bautismo en el Espíritu nos introduce en su cuerpo. Por eso, ningún hijo de Dios puede decir yo pertenezco a Cristo, pero no a su cuerpo. Tremendo, ¿no? Pertenezco a Cristo, pero no a su o sea que se quedó en la puerta y no ha entrado. Que ellos son la puerta, no han entrado. Por eso es que cuando decíamos el otro día, cuando tengamos alguna duda, necesitamos aclaramos entre los que estamos en la unidad del cuerpo, porque ellos se quedaron en la entrada de la puerta, no están en la unidad. Entonces el que llega que estaba en la entrada de la puerta, bienvenido es, y tiene que sentarse para que el espíritu vaya produciendo la unidad del cuerpo. ¿Es claro? Bueno, dice luego, el Espíritu Santo es la atmósfera del cuerpo, el vínculo invisible que hace circular la vida de Cristo entre los santos. Cuando ese fluir se interrumpe, aparece la muerte espiritual. No es que el Hijo de Dios pierda su salvación, sino que deja de experimentar la comunión vital con el resto de los miembros, La vida del cuerpo requiere una continua obra de la cruz. El yo no puede coexistir con la comunión del Espíritu. O sea que si yo estoy aquí en el cuerpo y todavía me rehúso a soltar mi manera de ser vieja, de pensar, mis pasiones, anhelos, me rehúso, no estoy en unidad, en comunión con el cuerpo. Allí donde un hermano insiste en su opinión, en su forma de ver las cosas, en sus métodos, en su forma de actuar, en su presencia, en su influir allí el fluir del cuerpo se pierde, se detiene. La iglesia no sufre por falta de dones, sino por falta de quebrantamiento. Hay dones,
pero no hay espíritus rendidos. Muchos tienen luz, pero pocos tienen espíritu apacible para recibir y dar. La cruz no destruye la personalidad, pero anula la independencia. O sea que no actúa independientemente del espíritu. La persona sigue actuando, pero dependiendo ¿de qué? Del espíritu. La iglesia no sufre por falta. En la medida que el yo es tratado, el espíritu va ganando terreno y la vida puede circular. Lo que decíamos ahora, en la medida en que actuamos en la gracia, perseveramos en la gracia, recibiendo la gracia, dando gracias y gracias y gracias, estamos abonando el terreno. Y estamos teniendo un espacio propicio para que el poder del Espíritu pueda circular libremente. Por eso cada conflicto, cada malentendido, cada roce puede ser una oportunidad divina para que la vida de Cristo crezca. Cada situación difícil, cada adversidad, ¿sí? Cada confrontación, cada que nos señalan, cada que nos vituperan, cada que hay una situación adversa, es una oportunidad para que la vida de Cristo crezca en sus hijos. Amén. Bueno, bendecidos, damos gracias a Dios por este día y por todo lo que nos permite crecer en la manifestación de su gracia. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Padre de la gloria, Dios poderoso y eterno, digno de toda adoración, Señor, digno de toda alabanza, de todo honor, Señor. Tú eres, Señor, el Rey, tú eres el que vive y reina por todos los siglos, Señor. Tú eres el digno de toda alabanza y de toda adoración, Señor. Gracias, Señor, no tenemos cómo agradecer, Señor, tu amor, tu misericordia. Agradecer, Señor, ese propósito al cual tú nos has llamado, ese propósito santo que cada día se revela en nuestras vidas, Señor, que nos trae paz, que nos trae gozo, que nos trae rendición y transformación de todo nuestro ser. Ese propósito que nos lleva, Señor, a reinar, a señorear, que nos lleva a la posición en la cual tú ya nos tienes, Señor, que es la gloria con Cristo Jesús, Señor nuestro. Oh Padre amado, es dura la batalla con este cuerpo mortal, Señor, pero oramos todos los días, Padre, para que nos gocemos en tu gracia, en tu favor ya recibido, en un favor inmerecido que nos llena cada día de paz y de gozo. Hoy, Señor, soltamos esta preocupación, soltamos estas angustias, estas ansiedades, Señor. Soltamos estos razonamientos para acercarnos confiadamente, Señor, con una mente confiada en el trono de tu gracia, Señor. Porque nuestra vida no depende de nosotros. Nuestra vida no está aquí abajo, Señor. Nuestra vida está en tu allí, en tu presencia, Señor, donde hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra. En tu presencia, Padre, donde ya tú, Padre de la gloria, has hecho todo por nosotros. Nos has librado del pecado, de la muerte. Nos has librado, Señor, de los afanes, de la incredulidad, del temor, de la ansiedad, de la amargura, de la prepotencia, del orgullo, de la altivez, y nos has puesto, Señor, a reinar y a señorear en una nueva creación, Señor. Por eso, bendito Dios, todo pensamiento que me quiera robar la paz, que me quiera sacar
de la gracia que ya se nos ha sido dada, lo rechazamos y nos alineamos a tus pensamientos, Señor. Abonamos cada día, Señor, esta tierra de nuestro corazón con tu palabra que es viva, tu palabra que es eficaz, Señor, y tú nos has dicho y nos has dado la certeza de que esa palabra no vuelve vacía, Señor, de que esa palabra produce, Padre, y aunque no lo veamos, Señor, ponemos nuestros ojos en el que consumó la fe, Señor. Ponemos los ojos en el autor y consumador de la fe, porque Él puso, Señor, el gozo de ver a tu iglesia rescatada, lavada, limpia, sana, Señor. Puso el gozo por delante de su aflicción, soltó sus razonamientos y sufrió la cruz. Gracias, Padre. Gracias porque nos has permitido entender que por nosotros mismos, por nuestro esfuerzo humano, no podemos hacer nada, Señor. Nada con nuestra condición adámica, nada de lo que hagamos puede agradarte, Señor, si fue en nuestra propia justicia, Señor. Por eso, bendito Dios, bástate mi gracia. Entro en tu reposo, entro en tu allí, en ese allí, en donde tú tienes cuidado de mí, en donde ya me has dado todo, en ese allí del presente eterno, en donde consumaste, Señor, toda la obra, Señor, la consumaste, Padre. Por eso soltamos este orar humano de afán, Señor, de ansiedad. Este orar humano, Señor, que nos saca de tus propósitos, Padre, que nos roba tu paz, Señor. Soltamos, Señor, para que cada día, Padre, esa vida que está en Cristo, Señor, sea manifestada, Padre, que tu reino sea establecido, Señor. Gracias porque tu poder se perfecciona, Señor, en nuestras debilidades, Padre. Porque cuando somos débiles es que somos verdaderamente fuertes, Señor. Gracias, Padre de la gloria, porque en ti estamos confiados y estamos seguros, Señor. Confiados y seguros, Padre, de que tú nos sostienes, tú nos sustentas, Señor, con la diestra de tu justicia, Señor. Porque no es con nuestro esfuerzo humano, Señor, sino con tu voluntad, Padre. Gracias, bendito Dios. Hoy salimos de aquí más crecidos, más transformados, y declaramos que tu paz, Señor, está por encima de todo. Padre de la gloria, enviamos palabra de bendición sobre todo este cuerpo, Padre, y todos nuestros hermanos que están en esos momentos en quebrantamiento de salud, Señor. Declaramos que tu gracia, tu favor, Señor, está fluyendo en ellos, Padre. Que tu gracia, tu favor los fortalece. Tu gracia, tu favor los sostiene y los sustenta, Señor. No son los medicamentos, no son los médicos, no son las declaraciones médicas, Señor, los dictámenes médicos. Es tu gracia quien nos sostiene, Señor. Gracias, Padre amado. Ponemos la vida de Ángela, Señor, que seas tú fortaleciéndola en tu gracia, en tu poder, produciendo cada día convicción de tu corazón, Señor, de que no nos miramos por la condición en la que estamos, Padre, de salud, de quebrantamiento, de dolores, sino que nos vemos por tu favor, por tu gracia, Padre, porque no es en vano que estamos aquí, Señor. No es en vano que recibimos esta palabra, Padre. Es porque tú ya supiste de la necesidad de ella, Señor. Y es tu palabra la que nos sostiene y nos sustenta, Señor. Enviamos también palabra de fortaleza, de gracia del Espíritu Santo de Dios a nuestro bendecido hermano Harold, a Piedad, a la bendecida Giselle,
que cada día sea fortalecida en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Y gracias, Padre, porque toda esta manifestación de poder, de fortaleza y de gloria es para todo este cuerpo, Señor, porque somos un mismo espíritu, un solo sentir en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén.